Bueno, en este segundo videíto voy a estar hablando un poquito de cómo llegué a ser el Celta y a dónde me llevó el Celta y de qué me sirvió. Sí, yo terminé el profesorado en 2017. A lo largo de esos 5 años que yo estuve estudiando en el profesorado, yo trabajé únicamente en colegios, no daba clases particulares, no trabajaba ocasionalmente dando clases in company, a veces en secundaria, a veces en primaria. He cambiado mucho de trabajo también en ese periodo de mi vida, porque yo tenía, cuando empecé el profesorado, yo tenía 23 años y era también la época de los 20 donde me estaba mudando sola por primera vez. Y bueno, para mí preponderaba conseguir el trabajo que me pagara mejor, que me diera mejores condiciones, que los horarios estén mejor y que me permitieran alquilar. Por suerte, en esa época alquilar era bastante sencillo. Em, y cuando terminé el profesorado, yo ya, parecía, que fue en 2017, para ese año yo ya llevaba 10 años entre carreras. Yo también estudié publicidad antes del profesorado, trabajé de profesora de Pilates muchos años con mi mamá en su instituto. Había dado clases, bueno, ya había hecho un montón de cosas, ¿sí? Y en 2017 dije, bueno, llegó el momento de tomarme un año sabático de estar acá en Argentina. Me quiero ir de viaje y me quiero ir de viaje por tiempo indefinido y quiero poder vivir en mi viaje, trabajando y viviendo en ese país. Eh, Así que me saqué una visa para Australia. Y en este contexto, ¿no? De estar por irme al exterior, al otro lado del mundo, a un país que es de habla inglesa, y sin conocer cómo era toda la dinámica. Después allá me di cuenta cómo eran las cosas, pero yo desde acá tenía como mucha ansiedad, lo cual es entendible. Y también un poco mi personalidad de esa época era estaba muy enfocada en los logros y en monetizar todo y en que todo tuviera una utilidad y no poder mucho concebir, simplemente hacer un viaje de exploración de otra cosa. Tenía que tener como un sentido con respecto a mi carrera. Esto es algo un poco también que viene del árbol genealógico, ¿no? Yo vengo de una familia docente, también muy enfocada a los objetivos, muchas mujeres dueñas y emprendedoras y docentes. Un poco la pregunta de mi familia era, bueno, pero ¿a qué te vas? Ay, no, no sé, me voy a viajar. ¿Cómo saber a qué me voy? Sí, me voy a mejorar el inglés, me voy a hacer una experiencia en el exterior, pero era como que en esa época mi familia me pedía muchas respuestas al respecto. Entonces yo sentía que tenía que justificar el viaje con algo profesionalmente mesurable, ¿sí? No solo monetizarlo, sino que me sirviera profesionalmente. Australia me sirvió profesionalmente, pero no de la manera que quería mi familia ni de la manera que yo pensé que me iba a servir. Por eso terminé haciendo el Celta, porque toda esta cuestión de darle un uso a este viaje y a esta experiencia que fuera cuantificable a nivel profesional, lo que yo había hecho en el profesorado, la verdad es que no me servía, porque a mí nadie me iba a tomar como docente en Australia con el título del profesorado en Argentina. Yo necesitaba titularme internacionalmente con un título que pudiera usar en cualquier país del mundo para dar clases de inglés a extranjeros. Entonces empecé, obviamente, cuando ya decidí que me iba a Australia y tenía el pasaje, empecé a hablar con gente que había estado en Australia y con docentes de inglés que habían hecho el Celta y que habían estado en Australia y que les había servido y qué sé yo. Y bueno, tenía la plata para invertir en su momento y me pareció una buena inversión y aprendí muchísimas cosas, ¿sí? No por nada estoy haciendo este taller, este curso, básicamente de las cosas que aprendí en el Celta, junto con las cosas que aprendí en el profesorado y junto con las cosas que yo decido hacer en mis clases. Pero bueno, el Celta fue el motor para un montón de cosas y fue también la herramienta práctica que yo pude empezar a poner en juego en las clases con adultos que empecé a dar después de la pandemia y que me llevaron paulatinamente a abrir mi propia escuela y independizarme y dejar los colegios.
Sí, el Celta es lo que me dio, como decíamos antes, la estructura y el esqueleto y el método y el GPS y el mapa para empezar a recorrer otro camino diferente al que yo ya ya había recorrido con los colegios, ¿sí? Que era algo que ya era un camino que ya no tenía más ganas de recorrer. Tenía ganas de empezar a explorar esta otra parte que a nivel profesional y a nivel personal me empezó a interpelar más, que era darle clases de inglés a adultos en grupos reducidos más al estilo academia, instituto, ¿sí? Entonces, bueno, entre terminar el profesorado y irme a Australia, hice el intensivo del Celta, lo terminé y me fui. Y en Australia no trabajé de docente, o sea, busqué trabajo en docencia al principio, pero no me llamaron, no conseguí. Y terminé trabajando de otras cosas y nunca más toqué el tema docente en Australia. Como que esto también fue algo que me pasó muy fuerte, que yo hice una inversión muy grande antes de irme de viaje y en el viaje no la usé para absolutamente nada. De hecho, en el viaje me olvidé de cómo dar clases, me olvidé del Celta, me olvidé del profesorado, me olvidé de trabajar en un colegio y no solo me olvidé, sino que no tenía ganas de hacer nada de eso. Y eso fue un poco preocupante para mí durante el viaje, porque me encontré muy emocionada trabajando de cosas que no tenían nada que ver con lo que yo había estudiado, ni con lo que había invertido tanto tiempo, ni plata, ni energía, y con todas esas respuestas que me pedía mi familia, que igual tampoco ya me importaba, estando del otro lado del mundo. Eh, y fue como, eran pensamientos que se me cruzaban por la cabeza que yo decía, no, no, bueno, no quiero pensar en eso. Como, ¿me gusta la docencia? ¿Me quiero dedicar a docencia toda mi vida? ¿Qué fue lo que me pasó en Australia? Yo, fundamental, me dediqué a muchas cosas, cosas que me gustaron, cosas que no. La que más me gustó y la que más me cambió la vida, dedicarme a esto, y estoy muy feliz de haberlo hecho, fue a ser mesera, moza. Yo nunca había sido moza acá en Argentina, nunca tuve la necesidad ni la oportunidad. La realidad es que siempre trabajé cuando era más chica trabajaba con mi vieja en su escuela de pilates y después, bueno, fui encontrando otros trabajos y cuando empecé la carrera docente trabajé en docencia, no volví a trabajar de otras cosas. Y en Australia volví como a ese lugar un poco adolescente de tener que encontrar un trabajo ya mismo para mantenerme con lo que sea. Y eh, hice venta de paneles solares puerta a puerta, fui niñera, bueno, trabajé en una granja como todo el mundo que se va de esos lados, pero fundamentalmente el trabajo que más me gustó y al que más me dediqué estando en Australia fue mesera, moza, eh, atención al cliente, a los comensales, que es algo que amo, que me encanta y que si un día todo se fuera al diablo, yo volvería a ser mesera, o sea, lo haría. Em, y bueno, me pasaba siendo mesera y haciendo todos estos trabajos que son más oficios que bueno, no quiero decir cosas que no sé si ser mesero es un oficio o una profesión, no importa, digo, es un trabajo que no requiere que cuando salimos del trabajo tengamos que estar horas trabajando o pensando en el trabajo. Me acuerdo de levantarme a la mañana antes de ir a laburar y no tener que hacer nada. Y salir del trabajo a la 1 de la mañana, 2 de la mañana a veces, y no tener que hacer nada. Eso me parecía alucinante, me parecía increíble poder hacer uso de mi tiempo libre o que mi trabajo no requiera tantas cosas extra, que era algo de la docencia que a mí me pesaba y me pesó siempre. No es que yo ahora soy docente y no hago nada fuera de la hora que doy de clase, porque bueno, sin ir más lejos, me tenés acá, esto de hoy es domingo, y estoy acá grabando el taller y yo me levanto a las 7 de la mañana y ya empiezo a subir historias
Y digo, y mi trabajo hoy en día es mucho más que ser docente. Yo soy docente las 2, 3 horas al día que doy clase y el resto de las horas del día estoy dele que dele laburar. Pero estoy dele que dele laburar en algo que es mío, que me gusta, que yo elijo, y que todo ese trabajo es autoimpuesto, que no está, no hay nadie tipo respirándome en la nuca para que suba tantas historias o para que dé tantas clases o para que dé las clases como ellos quieren. Yo hoy no solo aplico el celta, el profesorado, mis valores y qué sé yo, sino que aplico el sentimiento fuerte y desgarrador que yo tuve en Australia cuando me di cuenta que no me gustaba la carrera que había elegido. Fue muy duro para mí eso, porque ese entendimiento no bajó hasta varios años después de que yo volví a Australia, con una depresión en el medio, con estar completamente perdida, con ir a trabajar, después de volver de Australia, ir a trabajar a un colegio y tener un ataque de pánico adentro del aula, con los chicos mirándome. Digo, yo atravesé momentos muy duros post Australia y pre toda esta etapa GLUC que empezó en la pandemia. Sí, yo volví en 2019 de Australia y recién a principios de 2019 yo volví y recién a mediados de 2020 yo empecé con GLUC, o sea que fue todo un año y medio de pasarla re mal. No solo de volver del primer mundo a Argentina, que yo amo mi país y me encanta cómo es todo, preferiría que quizás un par de cosas funcionaran mejor, pero es un choque cultural muy grande, es un choque muy grande volver de estar un año en un país como Australia. No, eso y volver después de un año sin dar una clase de nada, con el comportamiento de los chicos, con las dinámicas de los colegios, que son nada que ver, eso es todo lo opuesto a lo que yo había vivido allá. Entonces fue muy duro ese choque para mí, pero fue necesario porque ahí fue cuando yo rescaté este amigo y ahí empecé, con la chapa que me dio Celta y con la experiencia que me dio Celta, fue ahí donde me tomaron para trabajar en el CUI, que es el Centro Universitario de Idiomas, que eran grupos de adultos, donde yo podía aplicar libremente el método que había aprendido en Celta, los Celta Tips, ¿sí? Y también se usaba un libro, se usaba el libro Speak Out en CUI, igual que uso yo ahora, donde se notaba que las actividades y el ciclo de las actividades estaba estructurado como en Celta, con la impronta de Celta. Entonces, empezar a trabajar ahí a mí me empezó a foguear y a dar como un nuevo entusiasmo con la docencia. Ahí fue que yo empecé a explorar esta línea de trabajo que yo tengo en Luca. Y bueno, y después de un cierto tiempo dando clases en Cubo y teniendo alumnos particulares, qué sé yo, pude empezar a darle forma a esta escuela y la pude abrir y pude finalmente dejar los colegios que ya realmente no me interpelaba esa línea de trabajo y no me hacía feliz trabajar de esa manera. Entonces, tenía ganas de hacer este video contándote un poco qué es lo que me llevó a hacer el Celta y a dónde llegué después de hacer el Celta, porque no es solamente aplicar un manual de instrucciones, es un montón de cosas que nos pasan en la vida y que todas sirven. Sí, sería un error pensar que la carrera de publicidad que yo hice antes del profesorado no me sirve o no me sirvió para nada. En el momento quizás no me sirvió para nada, pero hoy me sirve un montón, porque el logo me lo hice yo usando un programa que se llama Illustrator, que aprendí a usar en la carrera de publicidad, porque elegí una paleta de colores que está buena, porque me ocupo de todo lo que es diseño e imagen de mi emprendimiento, o sea que esté bien o que esté mal, me ocupo yo porque lo puedo hacer, porque tengo un sentido de la estética, que hay cuestiones de marketing y de ventas que no son nuevas para mí. No me sirvió en su momento, pero ahora sí me sirve. Y el profesorado no me sirvió en Australia, pero ahora sí me sirve.
¿sí? Y en Australia no apliqué el celta, pero fui mesera y atendí gente en inglés durante 7 meses. Australianos que se sentaban en la mesa a preguntarme, a pedirme que les describa el menú. Esa es una escuela que no está ni en el celta, ni en el profesorado, en ningún lado, ¿sí? Entonces, digo, todo lo que hacemos sirve y todo lo que hacemos y dejamos de hacer también nos va construyendo una carrera, una impronta, una forma de ser y una forma de pensar, ¿sí? Incluso las cosas dolorosas, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco de la historia. Ojalá que la hayas visto y que te haya servido, que te sirva si estás en un momento así de crisis o de, o de querer reinventarte como docente o como emprendedor o emprendedora. Que sepas que las formaciones que tomamos y los lugares donde nos formamos y la gente que conocemos influye un montón en esto, ¿sí? Así que bueno, por eso también, por último, voy a agregar que no, no me siento cómoda haciendo un curso que se llame Data de Celta o Celta Tips, porque mis clases no se basan únicamente en cosas de Celta, se basan en un montón de cosas que son parte de mi historia. Además, el Celta es una etapa más de mi carrera. Sí, fue un antes y un después, pero podría decir que Australia fue más un antes y un después que el Celta. El Celta es una herramienta y Australia fue mi vida. Fueron las cosas que a mí me pasaron de verdad, ¿sí? Así que bueno, es un rejunte de un poco de todo, ¿sí? Donde se termina formando este método, que es el método Bloom, que es un método mío, y vos tendrás el tuyo, ¿sí? Lo importante a la hora de apoyarnos en un método que sea propio es, como dije en el video anterior, no ceder demasiado a cuestiones que son muy subjetivas nuestras y que afectan la calidad de la enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, a mí mucho no me gusta dar listening, la verdad es que me aburre, porque tengo poco que hacer en una clase de listening, es como reproducir el audio varias veces, guiar a mis alumnos y alumnas a que puedan resolver los ejercicios y a que puedan interactuar entre ellos, pero lo que yo puedo aportar en una clase de listening es mucho menos que la que puedo aportar en una clase de grammar, que me encanta, en una clase de reading, que me encanta, o en una clase de vocabulario, ¿sí? Y sin embargo, el listening, la parte de listening es importante también, hay que darlo, ¿sí? Entonces, ese es el peligro quizás de decir que tenemos un método propio, pero en realidad ese método propio es como, bueno, lo que me da fiaca no lo doy, porque me da fiaca y doy otra cosa que me gusta más y eso no estaría tan bueno. Así que bueno, fin de la historia y ahora sí vamos a pasar a método Bloom y Celta Tips.